Bueno, y continuamos con el programa y estoy sentada con Miguel Remón, que es abogado y tiene aquí en Torrelavega, bueno, pues su empresa, Remón Abogados SL. Y pueden también encontrarle en José María Pereda 31, segundo B, o llamarle al teléfono 942 80 20 87. O si quieren, ahora ya hoy en día, pues le escriben un correo electrónico también administración@remonabogados.com, y pueden solucionar todo tipo de problemas que tengan, o bueno, o si tienen también alguna pregunta, pues para saber cómo actuar ante determinadas situaciones. Hoy nos vamos a poner vamos a tratar un tema un poco peliagudo, bueno, pero que hoy en día pues está a la orden del día, y mucha gente se acerca al despacho a preguntarle a Miguel pues qué pasa con la separación y con el divorcio. Que mucha gente se separa hoy en día, señores, que cada vez aguantamos menos. Si es que esto no puede ser. No sé si habría que aguantar o no, si es que cada uno ya pues vamos por un sitio y no comprendemos a la pareja, pero lo cierto es que Miguel me estaba comentando que a su despacho va mucha gente que quiere saber la diferencia entre separación y divorcio. ¿No es así, Miguel? Buenas tardes, sí, bienvenido. Buenas tardes, Andrea. Sí, es cierto que la gente llega al despacho y te pregunta lo primero que qué hace, que si se separa o que se divorcia, que se ha acabado el amor y que quiere dar un paso. Entonces, lo primero que hay que explicarle a la gente es la diferencia que hay entre una cosa y otra. Cuando te separas, puedes estar 30 años separado, y si un día decides volver a juntarte con tu excónyuge o con quien ha sido tu cónyuge hasta 30 años antes, pues es tan sencillo como presentar un escrito en el juzgado y decirle al juez que, que se quiere volver a retomar esa vida en pareja, y entonces el juez automáticamente es algo así como dejar sin efecto esa sentencia de separación. En cambio, cuando una persona se divorcia, si vuelve el amor, pues entonces lo que habría que hacer es volver a casarse nuevamente. Esa es básicamente la diferencia entre la separación y el divorcio. Con la separación podemos dejar sin efecto esa sentencia de separación y seguiríamos casados, y con el divorcio nos tendríamos que volver a casar con esa persona. Es cierto que antes era obligatorio primero separarse y después divorciarse. Hoy día el Código Civil en España ya nos permite directamente divorciarnos, y lo cierto es que la mayoría de la gente lo que te dice es no, yo lo que quiero es divorciarme, nada de separarme y luego divorciarme. Vamos, que el divorcio es más drástico, que dices ya, hasta aquí hemos llegado. Eso es. Y la separación, pues bueno, esto no funciona, nos separamos un tiempo y luego, pues si nos echamos de menos, todavía cabe una posibilidad para que resurja ese amor, ¿no? Efectivamente, así es. Muy bien explicado. Y hay mucha gente que se acerca al despacho en esta situación. ¿Tú en los últimos años has notado un aumento? A ver, con la crisis es cierto que tanto las separaciones como los divorcios descendieron porque la gente no estaba en condiciones de independizarse, por decirlo de alguna manera, del cónyuge, y los gastos no estaba en condiciones de poder asumir el coste de vivir sin el cónyuge. Es cierto que parece que la crisis ya está pasando y está otra vez repuntando tanto las separaciones como los divorcios. Así, Más los divorcios. Ya digo que la mayoría de la gente ya directamente, cuando le explicas las diferencias, la gente opta ya por el divorcio, pero sí, la gente vuelve a tener trabajo, vuelve a tener más ingresos, y entonces vuelven a aumentar los divorcios. O sea, Miguel, tú estás viendo en el despacho que las decisiones de la separación también se toman, pues bueno, según los ingresos que tenga la pareja. Sí, a ver, tanto a la hora de separarse como de divorciarse, hay que atender a una serie de pautas que se recogen siempre en las sentencias, bien de separación o de divorcio, y una de ellas, o varias de ellas, van vinculadas siempre al tema económico. Entonces, que la pareja, vamos a ver, si por ejemplo, es un ejemplo, el marido gana 1.000 euros, la mujer, por ejemplo, no tiene ingresos y hay un niño de 5 años, pues lo lógico es que, para el caso hipotético de que la madre se quede con la guardia y custodia de ese hijo, bueno, pues aproximadamente, porque no es exacto, hay que atender a una serie de factores, pues como los gastos que pueda tener por ejemplo, ese marido, pero pues perfectamente podría ser que el marido tuviera que pasar una pensión de alimentos por el hijo de, por ejemplo, 300 euros o más. Pero como digo, por eso digo que al final siempre hay factores económicos en una separación, en un divorcio, y por eso antes de dar el paso la gente se lo piensa muy mucho.
tanto la separación como el divorcio tienen una serie de factores en común, de circunstancias que hay que recoger sí o sí en la sentencia, otras no es obligatorio, pero se suele aprovechar, y básicamente son quién se va a quedar con los niños, si el padre o la madre, eso se le llama la guardia y custodia, hay que establecer además un régimen de visitas. Hoy día, gracias a una serie de sentencias que ha habido del Tribunal Supremo en España, se está imponiendo cada vez más la custodia compartida, que consiste, no tiene por qué ser así, pero es un ejemplo, en que el niño está una semana con el padre, o 15 días con el padre, y otra semana o 15 días con la madre. Lo ideal, recomiendan los expertos, es que el niño no se tenga que cambiar de residencia y que sean los padres los que acuden a ese domicilio donde el hijo vive. Pero la realidad es que es el niño el que se mueve y se va 15 días a casa del padre y otros 15 días a casa de la madre. Entonces, al final, lo que vemos eso en las sentencias de separación y divorcio es la guardia y custodia con quién se queda el niño, con el padre o con la madre, la pensión de alimentos, es decir, la cantidad de dinero que hay que pasar, porque si es la madre la que se queda con el niño, pues también el padre tiene que seguir contribuyendo. A veces nos preguntan, ya, pero es que este mes de vacaciones en agosto se va a ir con la madre y conmigo no va a estar. Entonces, como yo no le voy a ver ni siquiera los fines de semana, bueno, aún así tiene que aportar también ese mes, esa pensión de alimentos. Otra cosa que es importante siempre en una sentencia de separación o de divorcios, en una sentencia de separación es la pensión compensatoria, porque cuando los cónyuges se separan o se divorcian, puede producirse un desequilibrio económico. Por ejemplo, cuando se aprobó el divorcio, en 1980 y tantos, las primeras sentencias de divorcio que había, yo no era era un niño, pero bueno, lo que se veía era, por ejemplo, era muy habitual entonces que la mujer no trabajara. Entonces, las sentencias establecían que el marido le tenía que pasar hasta el 50% de sus ingresos a la mujer. Por ejemplo, un matrimonio que se divorciaba con 60 años, una mujer con 60 años ya no podía acceder en el año 80 y tantos al mercado laboral. Entonces, el marido se divorciaba, pero tenía que pasarle a veces hasta el 50% de sus ingresos como pensión compensatoria. Hoy día eso ha cambiado mucho. Lo habitual es que trabajen los dos cónyuges. Lo habitual es que las sentencias de divorcio no lleguen a los 60 años, sino a los 30. Entonces nos encontramos muchas veces con que no hay pensión compensatoria porque los jueces consideran que una pareja que lleva 3, 4, 5 años casada, en la que hay una cierta igualdad económica, no se produce realmente ese desequilibrio económico y por lo tanto ninguno de los dos cónyuges tiene por qué abonar al otro una cantidad, un plus. A veces, pues igual nos encontramos con que, pues, hablo de la mujer porque es cierto que, por desgracia, a día de hoy todavía es la más perjudicada laboralmente. Entonces, si es el hombre el que trabaja y la mujer no ha trabajado, por ejemplo, en esos 5 años, pues igual un juez sí establece que efectivamente haya que establecer una pensión compensatoria, pero en una cuantía pequeña, en función también, dependiendo de si hay que pasar una pensión de alimentos a los hijos, pues, 100 euros, por ejemplo, durante 2 años, en lo que esa persona con 30 años vuelve a acceder al mercado laboral y vuelve a trabajar. Entonces, bueno, esas son una serie de cosas que hay que recoger siempre, igual que qué cónyuge se queda con la vivienda en la que estaba viviendo la familia, la persona que se queda en esa vivienda, el cónyuge que se queda en la vivienda, lo normal es que tenga que asumir además pues, los gastos, lógicamente, de luz, de agua, de gas, es decir, la persona que disfruta la vivienda conyugal es la que va a tener que asumir esos gastos. Y luego esto no tiene por qué, pero otra de las cosas que se suele hacer, por lo menos cuando son divorcios o separaciones de mutuo acuerdo, es la liquidación del régimen económico. Es decir, si un matrimonio está casado en un régimen de gananciales, que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, pues entonces hay que liquidar, lo ideal es cuanto antes, y separar esos bienes, entonces hay que repartirlos. Eso se puede recoger también y eso se suele hacer en los convenios reguladores, porque tanto las separaciones como los divorcios pueden ser de mutuo acuerdo o contencioso. Mucho más agradable, además de más barato, es el mutuo acuerdo, porque al final, bueno, pues es reunirte en el despacho, tener varias reuniones en el despacho con el matrimonio y al final, bueno, pues es un tira y afloja hasta que se llega a un acuerdo. Cuando es contencioso hay que pelearlo en el juzgado, es más triste, sobre todo si hay hijos pequeños y, bueno, pues al final es un drama para los cónyuges que se separan o se divorcian, pero desde luego también para los niños. Por eso siempre tratamos de potenciar en la medida de lo posible
los divorcios de mutuo acuerdo. Eso iba a preguntarte, Miguel, bueno, si se acerca cada vez más gente a tu despacho queriendo separarse o divorciarse, y la gente que se acerca, si lo suele hacer de mutuo acuerdo, bueno, cuando estás ahí dolido con la parte emocional a flor de piel, pues muchos nos volvemos locos y no atendemos a razones. Pues yo creo que gracias a Dios cada vez hay más divorcios de mutuo acuerdo. Básicamente, como digo, porque son económicamente más baratos y a veces bueno, pues la gente lo primero que quiere es que lo que vaya a tener que pagar lo más inmediato, que va a ser lógicamente la minuta del abogado o los derechos del procurador, sea lo menor posible. Y bueno, pues hay gente que a veces solo mira eso. Pero en cualquier caso, como digo, es mucho mejor... Hay gente que solo mira eso. Hay gente que solo mira eso. Gente que si tú le dices que el divorcio de mutuo acuerdo son 1.000 y que el otro le puede llegar a 4.000, pues porque se van a discutir una serie de extremos y nos vamos a encontrar en que al final no solo es la sentencia de primera instancia, sino que si no quedas contento igual acabas en la audiencia y peleándolo todo más, pues hay gente que dice, no, pues entonces mira, paso por esto y prefiero pasar 200 euros de pensión de alimentos, que es más de lo que yo tenía en mente, pero bueno, por lo menos lo otro va a ser mes a mes. O sea, que es más por dinero que porque consigan hablar. No siempre, pero bueno, en muchos casos hay de todo. Bueno, el dinero hoy día, con la crisis que ha habido, pues es algo que ha hecho a la gente mirar mucho las cosas. Hombre, pero también existe una relación y bueno, deberían hablar las cosas y sí, intentar ponerse de acuerdo porque se querían y porque se han casado. Ya, pero en el, luego, momento, en el momento en que han decidido divorciarse o separarse y ya no hay vuelta atrás, quiero decir, cuando tienen muy claro que ya no va a haber vuelta atrás, lo cierto es que lo que del amor al odio hay un paso. Efectivamente, lo que intenta todo el mundo es pagar lo menos posible de pensión de alimentos. Por ejemplo, la pensión de alimentos es lo que sirve para abonar pues la ropa, los estudios, la comida de tu hijo, pero como tu hijo está viviendo pues igual con el otro cónyuge, por ejemplo con la mujer, lo digo porque sigue siendo el caso más habitual, pues te encuentras a veces pues con padres que dicen, no, yo es que este dinero es para mi hijo, y los primeros días te dicen, no, yo por mi hijo lo que sea. Luego, a medida que van pasando las conversaciones, ya por mi hijo es lo que sea, era lo que sea, pero ahora ya no, porque claro, esto va a ir a una cuenta de ella y va a ser ella la que lo va a manejar y a ver cómo va eso. Entonces, ahí hay poco de derecho, pero bueno, ahí a veces yo creo que los abogados que llevamos derecho matrimonial muchas veces somos más psicólogos que abogados. Y sobre todo, bueno, nosotros siempre tratamos de velar por el interés de los niños. Cuando hay niños pequeños, eso sí que en el despacho las instrucciones son clarísimas. Lo primero es el interés del menor, que además, bueno, es lo que dice además la ley. Pero entendemos fundamental la protección del niño, que nosotros consideremos que efectivamente la pensión de alimentos que va a tener que abonar el padre no custodio o la madre no custodia sea la que consideramos que realmente es ajustada a derecho, y que no sea algo irrisorio o ridículo. Y tratamos en ese sentido muchas veces de convencer a los clientes, diciendo, no, es que esto que estás ofreciendo es muy poco, vamos a negociar si quieres, pero hay que subir hasta esta cantidad, de aquí por debajo no. Quiero decir que hay que ser ético y sincero para poder ser además un buen profesional. Claro que sí. Miguel, ¿y tú crees que existe la discriminación positiva hacia la mujer en el divorcio y en la separación? A ver, es una pregunta muy peliaguda. A ver, lo cierto es que a día de hoy, en los divorcios, cuando no hay custodia compartida, normalmente es la madre la que se queda con la guardia y custodia de los hijos. También es verdad que hablamos de casos pues en los que efectivamente el padre igual es el que trabaja y la madre trabaja en casa, al final, es decir, tiene más tiempo para dedicarse a los hijos. También es verdad porque ha sido una decisión, la voluntad que ha tenido fue esa, al padre le pareció perfecto, pero llega un momento en que cuando llega el divorcio, bueno, pues es la madre la que dice, no, yo me voy a quedar yo con la niña, con el niño, porque yo he sido la persona que en estos 5 años ha estado tirando sobre todo de los niños, o del niño o de la niña, porque tú estabas trabajando y he sido yo la que ha estado pues sacando adelante al niño. Bueno,
Ya te he contestado. Ya te digo, es una pregunta muy complicada, no es algo genérico, pero es cierto que la madre pelea más por quedarse con los niños que el padre. Y si el padre lo pelea, esto de la custodia compartida que nos comentabas, que cada vez, bueno, pues Sí, tiene más presencia y se está haciendo, bueno, pues más habitual. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es buena la custodia compartida porque es la forma más justa de que los niños puedan estar tanto con el padre como con la madre. Lo que pasa es que requiere de una serie de cosas, pues por ejemplo, claro, si un padre está trabajando y la madre no, lo que va a decir la madre es: yo no quiero la custodia compartida porque mi exmarido no va a poder ocuparse del niño. Entonces, pues ahí hay que recurrir a abuelos, o a terceras personas que puedan ocuparse del niño mientras el padre trabaje, pues igual tienes que recurrir al comedor escolar, pero lo cierto es que la custodia compartida yo creo que beneficia a los niños y desde luego ha hecho más igual, es algo muy reclamado por los padres, más que por las madres, la custodia compartida. Claro, Porque lógicamente, porque normalmente es cierto que las las madres son las que más posibilidades tienen de disfrutar de los niños y, oye, pues el padre dice, bueno, ¿y yo qué? Yo también soy padre, yo también quiero disfrutar igual que la madre, ¿no? Aunque, bueno, pues hay que, evidentemente, hay que ver cómo se compagina la vida laboral, ¿no? La conciliación familiar, que todos estamos, pues bueno, tan pendientes y tan preocupados por esto, porque es que es verdaderamente complicado poder compaginar el trabajo, la vida personal. Bueno, pues muchas veces no es fácil. Son preguntas comprometidas las que me estás haciendo. No, bueno, comprometidas, pero yo creo que también son las que... Eso es, la realidad y lo que nos interesa, ¿no? En estos casos. Y luego también las preguntas se extraen de lo que tú me vas comentando. Porque también, bueno, una frase que me ha llamado también la atención, pero que me parece muy natural que me has dicho, es que hacemos muchas veces de psicólogos y casi en igual nivel que de abogados, ¿no? Sí, porque al final, cuando te viene una pareja, gracias a Dios también hemos visto matrimonios que no se han llegado a divorciar. Yo siempre, cuando ves que hay algún amago de que la cosa salga bien, siempre les dices, bueno, pues que no es necesario que la decisión se tome ya, que vuelvan a casa, que vuelvan dentro de un mes si quieren, no les cobras la consulta, bueno, pues les animas un poquitín a que, no nos vamos a engañar, muchas veces no funciona, la mayoría de días no funciona, pero alguna pareja ha venido que después de pasar por el despacho no han vuelto y sé que a día de hoy siguen casados, no es que se hayan ido a otro abogado, con lo cual, bueno, pues me alegra también que el amor... ¿Y no por temas económicos? No por temas económicos. Entonces, claro, bueno, es que a mí ya con eso me quitas, vamos, la ilusión, la verdad, me quitas la ilusión de casarme algún día. Bueno, pues no sé si te parece comentar alguna cosa más con esto de las separaciones y el divorcio. No hace falta decir más. ¿O ya te parece que hemos dicho suficiente? Que la gente se lo piense muy bien, que es un paso evidentemente que va a cambiar la vida. Hay situaciones, evidentemente, en los que derivan del maltrato, de la violencia doméstica. Es obvio que es necesario, además, que esa decisión llegue cuanto antes. Pero hay otras que, bueno, pues que no está de más darse una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad, porque a veces las cosas salen bien y bueno, tampoco pasa nada por ir al abogado, preguntarle, que no es un drama. Oye, ¿no? Pues podríamos ir al abogado a ver qué pasa por si finalmente esto acaba mal. Bueno. Ya. Miguel, pero cada vez se separa y se divorcia más la gente. Sí, eso está claro. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. ¿Y por dinero? ¿Por dinero? Bueno, no, eso dime al que final, no, a ver, no es por dinero. El problema es que cuando se acaba la relación, cuando se acaba el amor, cuando se acaba la relación, uno lo que quiere es que le cueste lo menos posible. Entonces, nosotros que siempre damos presupuestos cerrados, tú le dices al cliente, pues este divorcio te va a costar esto. Y hace así, y dice, se miran y dicen, pues es que no nos podemos permitir eso. Entonces, al final, bueno, pues igual se tiene que ir a un abogado de oficio para con justicia gratuita y poder divorciarse, porque si no, pues no va a ser muy complicado. Ya. Bueno, pues nada, que viva el amor. Eso Vamos a intentar que todos, pues oye, pues continuemos juntos. Sí, tiene que ser, oye, que si no, pues también hay ocasiones que no, pero oye, si ya están casados y todo, la separación primero y a ver si se soluciona y se vuelve otra vez ahí a coger fuerza la pareja.
que ya habrá tiempo para divorciarse y para hablar de estos temas, ponernos enfrentados entre gente que se ha querido tanto, pues es muy desagradable, oiga, no sé. Bueno, en cualquier caso, si se van a divorciar, Remón Abogados. Si no, no pasa nada, pero si se van a divorciar, a Remón Abogados. ¿Dónde pueden en José María Pereda 31, segundo B, en Torrelavega, al lado de la Plaza Mayor. Si no, un correo electrónico, administración@remonabogados.com, y si no, por teléfono 942 80 20 87. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. A ti, Andrea. Un placer esta conversación y bueno, pues hemos aprendido pues nuevas cosas y nos hemos quitado la venda de los ojos de otras. Continuamos.